Yo padecía del síndrome de fatiga crónica durante casi 3 años. Durante 2 de ellos casi no salía de mi casa. Y en este video quiero explicarte, o mejor dicho, también darte mi punto de vista acerca de la relación entre las traumas emocionales y la condición del síndrome de la fatiga crónica. Y al final también voy a explicar un poco más qué es lo que yo hice para ahora estar 100% recuperado del síndrome de fatiga crónica. Al inicio pienso que es bueno aclarar, qué realmente es un trauma emocional o en sí la palabra trauma. Porque siento que hoy en día se utiliza muchísimo esa palabra por todo lado, hasta que las personas que dicen, he tenido un día muy traumático tal vez en el trabajo, pero ¿qué realmente significa trauma? Y a mí me gusta bastante la definición de Peter Levine, que resuena bastante conmigo, que dice: el trauma es la pérdida de conexión con nosotros mismos, con nuestros cuerpos y también con los demás y con el mundo que nos rodea. Pero ¿de dónde vienen los traumas? Vienen de siempre cuando en algún momento nosotros sentimos que no tenemos la capacidad de enfrentar una amenaza percibida en nuestra vida. Ahora, ahí es muy importante entender que una amenaza percibida, es decir, que cómo nosotros lo percibimos, porque hoy en día todos nosotros estamos traumados de cierta forma. Y a veces las personas dicen, no, yo he tenido una niñez súper linda, yo tenía una adolescencia muy linda. Yo también, pero créeme, para yo enfermarme del síndrome de fatiga crónica, yo he tenido bastantes traumas. Porque no se trata necesariamente de realmente abuso en la infancia o negligencia completa, sino tan solo el hecho de que nosotros como niños percibimos una amenaza, que por algo para de afuera puede ser algo que pueda parecer insignificante, pero nosotros en este momento, como niños, como bebés, no sentimos que tengamos la capacidad de enfrentarla. Entonces, creo que ahí podemos entender porque, en verdad, creo que se podría casi decir todos nosotros estamos traumados a un cierto punto. Y ahí vamos a otro punto, que el trauma es algo fisiológico. Porque a veces nosotros tal vez pensamos que es algo mental. Ya tengo este trauma mental. Obviamente tiene efectos definitivamente fuertes también para nuestra psique, nuestra parte mental, pero primordialmente es algo a nivel físico, porque cuando nosotros percibimos una amenaza, lo que sucede es que el cuerpo entra en un estado de supervivencia, nosotros liberamos emociones o toda esta energía de supervivencia, y cuando nosotros no tenemos la capacidad de enfrentar una situación, no sabemos cómo trabajar con esta energía, cómo liberarla, cómo procesarlas, pueden ser las emociones, o solamente esa energía de adrenalina, cortisol que se libera siempre cuando estamos en este modo de supervivencia. Entonces, esta energía se almacena en nuestro sistema nervioso. O sea, se almacena adentro de tu cuerpo. Es decir, que primordialmente el trauma es algo fisiológico, que obviamente sí tiene efectos directos también a nuestra parte mental. Pero eso también nos da una manera para poder entender cómo traumas emocionales pueden detonar o pueden al menos jugar un gran papel, ¿no? Una gran parte en por qué tal vez desarrollamos condiciones como el síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, sensibilidades químicas múltiples. Porque lo que sucede es que cuando tenemos toda esa energía al final, esa energía de supervivencia almacenada en nuestro sistema nervioso, lo que sucede es que el sistema nervioso se vuelve más sensible, se vuelve hipersensible por toda esa carga que lo lleva, ¿no? Que llevamos con nosotros. Y un sistema nervioso hipersensible, al final del día, es la verdadera causa de esas condiciones. Pero para que puedas entender por qué un sistema nervioso hipersensible es la verdadera causa del síndrome de fatiga crónica, también fibromialgia, también sensibilidades químicas múltiples, voy a mostrártelo en una
corta presentación. Aquí con la ayuda del iPad quiero explicarte cómo todos estos diferentes síntomas que ves aquí en la pantalla pueden estar causados por el sistema nervioso hipersensible. Y como ves, sabes a primera vista que son muchísimos, ¿sí? Tanto a nivel fisiológico, emocional, pero también psicológico, ¿no? Entonces te voy a leer algunos: neblina cerebral, fatiga, dolor crónico, sensibilidad a la luz, inflamación sistémica, alergias, insomnio, problemas digestivos, ritmo cardíaco acelerado, palpitaciones, falta de líbido, entumecimiento, disfonía, malregulación de la temperatura, ¿no? A nivel emocional, tal vez mucho miedo, ansiedad, depresión. A nivel psicológico, por ejemplo, pensamientos y emociones intrusivos, preocupación con amenazas existentes y no existentes, enfoque exagerado en la seguridad y la supervivencia. Obviamente muchísimos más. Entonces te preguntas, ok, pero a ver, ¿cómo pueden venir todos estos síntomas de un sistema nervioso hipersensible? Eso te quiero explicar. Lo tenemos que entender es que al final lo que vemos aquí ahora en la pantalla es lo que nos explica de dónde viene esa condición. Porque tenemos un sistema nervioso o un cerebro hipervigilante, hipersensitivo, o sea, el sistema nervioso, lo que te acabo de mencionar, que puede ser causado por también una carga emocional, esos traumas almacenados. Esto sobreestimula el sistema nervioso autónomo que controla todas las funciones involuntarias de nuestro cuerpo: digestión, respiración, ritmo cardíaco, funciones de desintoxicación, literalmente todo lo que tú no haces consciente. Y tal vez cuando te das cuenta que eso es literalmente todo, porque ¿qué es lo que controlas en tu cuerpo realmente conscientemente? O sea, básicamente casi nada. Controla todo esto, y cuando se sobreestimula se causan síntomas, ¿sí? Y también posibles condiciones secundarias. Esas condiciones secundarias es muchas veces lo que creemos sea la verdadera causa de la síndrome de fatiga crónica o fibromialgia o sensibilidades químicas múltiples. A veces pensamos que es la fatiga suprarrenal, disfunción mitocondrial, infecciones virales, por ejemplo, del virus Epstein-Barr o del COVID, bacterianas, alergias, intolerancias y sensibilidades, falta de sueño profundo, disfunción gastrointestinal como Candida albopictus, también eso es común que la gente piense eso, disfunción del hígado o una acumulación de metales tóxicos o estrés oxidativo. Pero eso solo son efectos secundarios porque el sistema nervioso está desregularizado y todas estas funciones no funcionan como debería. Porque cuando tu sistema nervioso funciona bien, tú tienes ningún problema con la digestión, porque a través del nervio vago tu sistema nervioso controla la digestión. Puedes dormir bien porque en la noche vas a estar en un nivel de parasimpáticos del sistema nervioso y vas a poder dormir bien. Vas a tener un sistema inmune fuerte que no tiene ningún problema en enfrentar infecciones virales como el COVID o el virus Epstein-Barr, que de todas maneras 95% de la población lo tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo va a ser esto la causa? Y todas esas otras condiciones que ves aquí en la pantalla solo son condiciones secundarias. Ahora, lo que tenemos que entender, todos los síntomas que aquí has visto al inicio, ¿no es cierto? De cierta forma también son señales de peligro que intentan de protegernos. Entonces, cuando estamos en un estado de estrés o miedo, el mecanismo de alarma o de peligro del cerebro puede activarse, incluso cuando no haya o hay una amenaza. Y eso es lo que sucede, es que cuando nosotros tenemos tantos traumas, tantas emociones, tanta esa energía de supervivencia almacenada en nuestro sistema nervioso, se vuelve hipersensible y ahora empieza a interpretar posibles estímulos como amenazas donde realmente no hay una amenaza y provoca los mecanismos de protección. La ansiedad es un mecanismo de protección. La ansiedad es solamente una sobreestimulación del sistema nervioso simpático, que sería una reacción adecuada, de hecho, la ansiedad, cuando estamos en una situación de peligro. Es decir, que si tú ves aquí un tigre, un oso, sería muy justificado que sientes altos niveles de ansiedad, es decir, que una respiración más rápida, ¿no? Un ritmo cardíaco más rápido, tal vez empiezas a sudar, estás súper atento porque estás listo para pelear o huir. Pero cuando eso sucede, cuando no hay ahí un tigre o cuando no hay ahí un oso, entonces ahí es donde podemos obtener o sufrir secuelas de eso, ¿no? La fatiga, lo mismo. Mira,
Cuando tú tienes la gripe, cuando tú tienes una infección viral, cuando estás en la cama, ¿cómo te sientes? Te sientes cansado, ¿no es cierto? Tal vez también tienes dolor de cabeza, pero no tienes tal vez ganas de hacer nada. Estás en la cama y no, me voy a recuperar, me voy a tomar ese tiempo. Esa fatiga no viene por el virus, no viene por la gripe, no viene por una bacteria, sino viene producido por el sistema nervioso y también por el sistema inmunitario para señalizar a tu cuerpo, mira Tom, hay algo ahí, necesitamos ahora un poco de energía para enfrentarlo, entonces descansa un rato. Igualmente, la fatiga es un mecanismo de protección. Muchas veces en las condiciones del síndrome de fatiga crónica desarrollamos fatiga porque nuestro cuerpo nos quiere proteger. Puede ser porque antes hemos sido tan autoexigentes con nosotros, o antes nunca hemos escuchado a nuestro cuerpo, o hemos sido tan desconectados, lo que también a mí me pasó eso, tan desconectados de nuestro cuerpo por nuestros traumas, que solo siempre empujamos, dale, más, sin nunca tomar una pausa. Entonces, ¿por qué el cuerpo te da tanta fatiga? Porque te dice, mira Tom, si no te doy la fatiga, tú te estás matando. Entonces, te tengo que dar la fatiga para que tú mismo no te autolastimas. ¿Sí? Eso es un mecanismo de protección. Lo mismo que cuando nosotros tenemos esos traumas en el sistema nervioso y percibimos el mundo como algo peligroso, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué el cuerpo te crea fatiga? Porque dice, el mundo es tan peligroso, no, vamos a crear fatiga para que te quedes en la casa, para que te quedes en la cama donde estás seguro. Si me estás entendiendo cómo esos son mecanismos de protección, lo mismo con el dolor. Cuando tú tienes dolor, el dolor no viene del tejido, sino que hay alguna información, o sea, una ruptura, digamos, en algún hueso, algún tejido. Entonces los nervios envían esa información a tu cerebro y el cerebro interpreta esa información, ok, peligro, vamos a causar dolor. Ejemplo, fibromialgia, ¿no? Pero el sistema nervioso puede causar el dolor aunque no sea presente realmente un daño en el tejido, ¿sí? Eso es importante entender. Entonces, cuando entendemos esto, espero que puedas entender un poco más por qué el sistema nervioso hipersensible, yo diría en todos, pero obviamente pienso que en casi todos personalmente, de los casos donde las personas tienen síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, síntomas químicas múltiples, tienen un sistema nervioso hipersensible. ¿Sí? No significa que no tengan ciertas de esas condiciones secundarias, pero como te digo, son efectos secundarios de una causa más profunda. Y por eso muchas veces cuando las personas tienen, digamos, el virus Epstein-Barr, entonces se tratan para matar el virus Epstein-Barr o para hacer algún tratamiento antiviral, pero no mejoran. De ahí hacen algún tratamiento para matar el hongo cándida, pero tal vez no mejoran. Entonces ahí te puedes dar cuenta, ok, el problema es un poco más profundo y casi siempre se encuentra en el sistema nervioso. Ok, ahora quiero compartir un poco más de mi experiencia propia y cómo es mi historia y cómo tal vez los diferentes traumas o situaciones difíciles en mi vida me llevaron al final a desarrollar el síndrome de fatiga crónica. Entonces, mira, cuando yo nací, mi madre siempre ha sido bastante nerviosa. También definitivamente ha tenido un sistema nervioso desregularizado, lo que obviamente tenemos que entender, especialmente en Alemania, con el pasado que tiene Alemania. Mi abuelo, o sea, el padre de mi madre, o mis padres, mis abuelos, tal vez también han hecho sus ciertos errores o dificultades en criar a mi madre. Entonces, obviamente, tú sabes, lo que no tienes no lo puedes dar. Entonces, mi madre creo que estaba bastante abrumada en tener un hijo, está trabajando y ella misma está bastante traumada. Entonces, tú como niño co-regulamos bastante nuestro sistema nervioso con nuestros padres o con las personas que nos están cuidando. Es decir, si nosotros tenemos padres que tienen una cierta desregularización en el sistema nervioso, esto va a afectar directamente también al niño. También cuando no recibimos amor incondicional, lo que fue mi caso, ¿no? O sea, sentí que no recibí ese amor incondicional, que obviamente muchos no lo recibimos, entonces no me malentiendes, no me estoy aquí quejando, yo sé que por qué fui así, en general tuve una maravillosa niñez, solo quiero compartir contigo, ¿no? Entonces no me tomes mal de esa forma, que me estuviese quejando, para nada.
Entonces, eso es lo que me llevó a ser bastante autoexigente, ¿no? Desarrollar esa característica de ser autoexigente, de buscar la aprobación de los demás, de mis padres o de otras personas en todo. Y especialmente eso se manifestaba en el lado académico y también en el lado del deporte. Es decir, que en verdad cuando era joven era un buen futbolista, pero me estresaba tanto, me autoexigía tanto, que antes de literalmente los partidos me quedaba llorando o hasta queriendo desmayarme de la nerviosidad por poner tanta presión encima mía, ¿no? De hacer bien, de jugar bien, de no hacer ningún error. Y obviamente eso no para nada es sano. Lo mismo con el nivel académico. Ya en el colegio, antes de exámenes, yo casi me desmayaba, ¿no? O sea, es en verdad una locura ahora en retrospección, pero en el momento realmente pensaba que mi mundo iba a terminar si iba a tener una mala nota. Entonces, esa característica de autoexigencia, de perfeccionismo, de buscar la aprobación de los demás o hacer todo lo que podamos para los demás, al final también para estar aprobados, son características súper comunes en personas que desarrollan el síndrome de fatiga crónica y definitivamente no estoy el único, sino muchas personas lo tienen. Entonces, eso me llevó, ahí seguí con mi vida, vivía con una constante ansiedad, pero de ahí pasó otro evento que también era algo para mí, algo de cierta manera traumático, sí, definitivamente es que tenía bastantes complejos. Yo personalmente llegué súper tarde a la pubertad, creo que a los 15, 16 años. Es decir, que mis compañeros, mis amigos llegaron o entraron a la pubertad a los 12, 13 años. Y obviamente para un niño ver que todos cambian físicamente y tú no, era una situación súper difícil para mí. Me sentía bastante como el raro, el excluido. Bueno, literalmente estaba viviendo constante ansiedad, siempre pensando alguien se está riendo de mí, alguien está hablando de mí mal, ¿no? Constantemente con esto. Entonces yo desarrollaba esa ansiedad, con el tiempo algo de insomnio, un poco de fatiga, muchas alergias al polen, alergias también. Una vez me acuerdo, muy poco tiempo antes de desarrollar el síndrome de fatiga crónica, alergia al sol, o sea, literalmente estaba en vacaciones en España, me daba el sol y tenía como alergias en la piel tremendos. Entonces, ya tenía ciertas apariencias que me mostraban, Tom, ve, algo aquí no está bien, tal vez deberías prestar más atención a tu cuerpo. Pero como nadie nos enseña cómo trabajar con nuestros traumas, cómo procesar emociones, cómo estar presentes en nuestro cuerpo, yo vivía completamente desconectado de mi cuerpo, completamente. Yo vivía literalmente de aquí por arriba. O sea, eso era yo y tenía un cuerpo. Y yo le empujaba a ese cuerpo y cuando no funcionaba no le prestaba atención. Es decir, que en verdad maltrataba bastante mi cuerpo. Y mis emociones obviamente tampoco no sabía cómo manejarles, cómo procesarles, ni las sensaciones que tal vez sentía en mi cuerpo. Entonces, ahí llegó el punto donde ya estaba yendo mal y ahí es donde me dio una infección del virus Epstein-Barr y desarrollé el síndrome de fatiga crónica. Y yo creo que es una historia relativamente común, obviamente los detalles van a ser diferentes para cada persona, pero que pasamos por diferentes situaciones, cada vida es diferente, a cada uno de nosotros nos toca otras cosas en la vida, pero sufrimiento creo que nadie, no nos liberamos nadie de eso. Pero entonces tenemos este estrés por tiempos extendidos y ahí viene algún evento estresante fuerte que es como el último empuje para que el sistema nervioso se vuelva completamente hipersensible y desarrollamos todas esas condiciones. Y en mi caso fue el virus Epstein-Barr, en muchas de las personas también puede ser el virus que actualmente sucede aquí de COVID, o otras cosas también, ¿sí? Puede ser también pérdida de un ser querido, puede ser un accidente, puede ser ser expuesto a tóxicos. Para cada persona esto es un poco diferente. Entonces eso fue como yo desarrollé el síndrome de fatiga crónica. Y ahí pasé 3 años enfermo, casi perdiendo ya las ganas de vivir en muchos momentos, teniendo bastantes pensamientos suicidales porque de esa persona autoexigente, ahora no poder hacer nada y casi no poder salir de mi cama, me sentía horrible. Y
visité un sinfín de médicos en Alemania, sinfín de terapeutas, también psicólogos, muchos suplementos, pero nada realmente me ayudaba a largo plazo. Y te puedo decir que mi camino de la recuperación inició cuando aprendí a volver a conectarme con mi cuerpo. Cuando aprendí, se podría decir, el lenguaje de mi cuerpo. Y cuando aprendí también cómo procesar sensaciones, emociones, ¿sí? Y tener una cierta presencia en mi cuerpo. Y poco a poco, en verdad, no fue algo noche a mañana, pero mis síntomas ahí desaparecieron, ¿no? Tuve antes momentos donde mejoraban, empeoraban, pero nunca, o sea, siempre tenía recaídas, o sea, mejoras, recaídas, pero ahí es donde nunca más he tenido ninguna recaída. Estoy ahora 100% recuperado del síndrome de fatiga crónica. Fue un proceso un poco largo, pero ahora en retrospectiva me puedo decir que fue lo mejor que me ha pasado en la vida, tener esa condición. Me enseñó tantas cosas sobre mi cuerpo, sobre mis emociones. Es increíble. O sea, yo en verdad soy muy agradecido ahora en retrospectiva. Y espero que tal vez mi experiencia o también lo que te acabo de explicar anteriormente te pueda tal vez dar cierta claridad. En verdad lo espero de corazón. Obviamente es importante nombrar que cada camino de recuperación es diferente. Es decir, que una persona, tal vez, o sea, yo siento que siempre es importante volver a conectar con el cuerpo, definitivamente. Pero algo que también me pasaba y también porque estoy seguro que me recuperé, es que a través de este proceso de reconectarme con mi cuerpo, perdí el miedo a los síntomas. Y eso es un ciclo vicioso que suele pasar porque nosotros no salimos de esas condiciones por el miedo también a nuestros síntomas. Eso explico en otro video, te lo voy a dejar aquí arriba al final, donde voy un poco más a profundidad a la causa de estos síndromes y también porque nosotros nos mantenemos atrapados. Pero yo perdí el miedo a mis síntomas y aprendí a escuchar a mi cuerpo. Aprendí muchas cosas. Entonces, eso fue mi camino. El camino de cada persona es un poco diferente. Es decir, que para algunos solamente poder romper ese ciclo vicioso de síntoma, miedo, más sistema nervioso más hipersensible y más síntomas, más miedo, eso se vuelve un ciclo vicioso. Tan solo rompiendo eso, sabiendo cómo gradualmente aumentar tus actividades sin tener recaídas, para algunos eso es suficiente, definitivamente. Pero yo sé que muchas personas necesitan también trabajar un poco más profundo y eso fue también en mi caso. Entonces espero que ese video te ha podido ayudar. Si tú estás también padeciendo de esta condición, y tal vez buscas a alguien que te ayuda, que ha pasado por lo mismo, que sabe por lo que estás pasando, sabe también cómo recuperarse en eso, con muchísimo gusto te puedes comunicar conmigo. En verdad, podemos ver si te puedo ayudar y nos veríamos en el siguiente video.